Siento que estamos viviendo la revolución en tratamientos de diabetes más grande después de la insulina. Creo que lo más impresionante que he visto y que ahorita no ha superado a nada es que están trabajando con medicamentos que sean agonistas de GLP-1. Me han impresionado. Porque estos medicamentos, si no existieran, a lo mejor ya tuviera iniciado insulina. Pacientes que tenían, doctora, tengo 20 años usando insulina, les quitamos la insulina. La oportunidad de aquellos pacientes que tienen reciente diagnóstico de diabetes puedan tener una remisión de diabetes. Hasta hace algunos años, controlar la diabetes significaba pincharse varias veces el dedo al día. El día de hoy, pues ya hay sensores que miden la glucosa, ya hay algoritmos que te ayudan a predecir algún pico, bajón, subidón de azúcar. Incluso hay hasta páncreas artificiales. La pregunta ya no es si la tecnología está cambiando la diabetes, sino qué tan rápido lo está haciendo. Comenzamos. Bienvenidos a un episodio nuevo de Innovate con Medical. Estoy sumamente contento de estar una vez más con usted allá, donde nos está viendo, donde nos está escuchando, y también contento de que usted esté aquí. Agradecido con la tecnología de que podemos estar juntos informándonos sobre cómo cuidar nuestra salud, sobre más temas que nos ayudan a sentirnos mejor, a estar mejor y a estar más saludables. También estoy muy agradecido con MSG y André Productos, que son las empresas que hacen posible este espacio, a las cuales les mando un saludo, les mando un agradecimiento y a ustedes les pido que vayan y lo sigan en sus redes sociales que están apareciendo en este momento. Bueno, sin más, yo quiero darle la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy. Estoy pues muy emocionado del tema que vamos a tratar, porque me parece que es un tema que, si lo hubiéramos visto hace unos años, sonaría a ciencia ficción. Completamente. Entonces eso le pone un sabor diferente a este episodio. Quiero darle la bienvenida y quiero agradecerle a la doctora Fátima Rodríguez. Ella es endocrinóloga con alta especialidad en diabetes y alta especialidad en obesidad. Doctora, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Al contrario, doctora, yo estoy bien agradecido de que te hayas tomado el tiempo para estar en este espacio que pues nos ha ayudado durante este tiempo a informar a los pacientes que se han convertido en nuestros seguidores y sobre todo que se han convertido en una comunidad de personas que quieren informarse sobre cómo cuidar su salud, pero de la mano de los expertos, en este caso tú. Así es que muchas gracias por ser nuestra experta del día de hoy. Muchas gracias. Doctora, yo decía que esto me suena mucho a que si yo lo hubiera visto tal vez en la facultad hace algunos años, me hubiera sonado a ciencia ficción. ¿Cuál es la tecnología? Porque vamos a hablar sobre la tecnología que está ayudándonos al control glucémico, al control de la diabetes. ¿Cuál podrías decir que es la tecnología que cuando en tus tiempos de estudiante nunca te imaginabas que podía suceder? ¿Qué más te ha impactado? Yo creo que en los últimos años, a lo mejor pensamos y hablamos de la tecnología y nos imaginamos solo aparatos, pero realmente los medicamentos también están hechos con una tecnología increíble, tanto que ahora varios, incluso medicamentos que no había otra forma de administrarlos más que inyectados, ya están siendo tomados. Entonces, para mí, la mezcla de las cosas que tenemos, tanto de medición de glucosa como los nuevos medicamentos, están cambiando mucho el cómo ahora tratamos la diabetes. Tienes mucha razón. Pues sí, la farmacología, los medicamentos, también es una evolución tecnológica, ¿no? Que no tiene que ver a lo mejor con dispositivos, pero sí que desde luego la ciencia ha trabajado mucho para que cada vez sean mejores. ¿Te acuerdas de algún salto importante en medicamentos que te haya llamado la atención? O sea, desde los que, no sé, los que veías cuando estabas en el internado o cuando estabas en la residencia y después cuando empezaste a hacer las especialidades al día de hoy, que hayan cambiado. A mí me parece impresionante lo que han logrado los agonistas de GLP-1, coagonistas, la mezcla de 3, 4 y ahora 5 medicamentos juntos. Tan impresionante me parece que, o sea, verdaderamente estamos logrando un cambio. ¿A qué voy? Estábamos muy acostumbrados a ver que un paciente que vivía con diabetes se deteriora conforme va pasando el tiempo porque tiene las glucosas altas y no estábamos acostumbrados a ver un control. O sea, los pacientes incluso tenían miedo de ser diagnosticados porque decían, no,
ya me va a pasar todo lo malo del mundo, desde me voy a quedar sin ver, me voy a quedar que los pies, y realmente todo esto se está previniendo, y esto es gracias a los medicamentos. ¿Y por qué digo este tipo de medicamentos que se llaman agonistas de GLP-1, que ahorita los hemos visto como inyectables y que tal vez tienen la mala fama de que solo son para bajar de peso, cuando inicialmente fueron para tratar diabetes? Ajá, y después se dieron cuenta de todas las cosas buenas que tenían. Pero son bien importantes porque estos medicamentos, yo les he dicho a los pacientes, si no existieran, a lo mejor ya tuviera iniciado insulina. O pacientes que tenían, doctora, tengo 20 años usando insulina, les quitamos la insulina, ¿no? Wow. O sea, cosas verdaderamente impactantes. Y tienen muchos beneficios y cada vez salen más. O sea, de que ayudan a los pacientes a mejorar riesgo a nivel de corazón. O sea, les aumenta o disminuye el riesgo de tener algún problema a nivel cardíaco, les ayuda a bajar la presión, a control de colesterol, a control de triglicéridos. Entonces, realmente sí está muy impresionante lo que se ha logrado con los medicamentos. Doctora, ¿qué relación hay? Porque sí, ahora que tocabas este tema de los fármacos, ¿qué relación hay entre bajar de peso y el control de la diabetes? O sea, ¿por qué se encontró que se compartía este beneficio? Porque sí, estos medicamentos de varias marcas que ya hay ahora muy, muy conocidos, fueron creados para controlar la diabetes, ¿no? Por su mecanismo, supongo que tú nos explicarás mejor. ¿Cuál es la relación con la bajada de peso que entonces lo adoptaron también para el control de la obesidad? Pues realmente el GLP-1 es una sustancia que nosotros ya producimos, ¿no? Entonces, pues entre la búsqueda de ver cómo le podemos ayudar al cuerpo, dijeron, bueno, a ver, ¿qué pasa si aumentamos más esta sustancia en el cuerpo? ¿Y de qué nos ayuda? Ayuda a que la insulina, que nosotros también ya producimos, funcione mejor. Y es que a veces, esto a veces nos cuesta trabajo de entender porque piensan que la gente que tiene diabetes tipo 2 es alguien que ya no produce insulina, cuando al contrario, son pacientes que producen mucha insulina. Ajá. Y lo que hacen este tipo de medicamentos es guiar la forma correcta de utilización. O sea, que la insulina que ustedes ya producen funcione mejor. Y en el proceso de mejorar ese metabolismo, también pues se dieron cuenta de que bajaban de peso. Porque además no nada más hacían que la insulina funcionara mejor, sino que reducían la cantidad de hambre a nivel del cerebro, o sea, que modificaban hormonas que nos ayudan a controlar el hambre a nivel del cerebro, y que tenían otros beneficios como reducir el vaciamiento gástrico, se mantenía más tiempo la comida a nivel del estómago. Entonces, realmente el problema de la obesidad, que ahora lo vemos hasta mal, porque decimos, es una palabra que a lo mejor resulta muy agresiva, cuando realmente, pues es una enfermedad y así hay que verlo como una enfermedad, pero es una enfermedad muy compleja. Entonces, estos medicamentos, cuando se dieron cuenta de, oye, es que los pacientes a los que se los estamos dando están bajando de peso y tienen este y otro beneficio, pues empezaron a ser más estudiados. Y sobre todo para ver si se podían utilizar en personas que no nada más tuvieran, o sea, no nada más en alguien que viviera con diabetes, sino en alguien que no tuviera ese problema, ¿no? Entonces, por eso se empezaron también a utilizar. Wow. ¿Qué otras innovaciones tecnológicas podrías agregar a este listado para que los vayamos desmenuzando un poco y aquellas personas que no han tenido acceso a ellas o que no las han conocido o que las han visto pero no saben cómo funcionan? Yo, por ejemplo, he visto, supongo yo que son como los sensores que se traen en el brazo, los he visto, nunca he usado uno, pero también sé que los usan personas para prevenir la diabetes o cuando están en un diagnóstico de diabetes, o sea, como que no precisamente o alguien que tiene intolerancia a la insulina, no precisamente alguien que tiene diabetes, como para irlos explicando cuáles serían estas principales innovaciones que ya están en el mercado, porque supongo que la investigación también sigue avanzando, pero que ya están en el mercado al alcance de las personas. Bueno, estos sensores de glucosa son unos aparatos como redonditos, sobre todo el que vemos aquí en México, porque hay otros en Estados Unidos y en otras partes del mundo que cambia un poquito, que son a lo mejor cuadraditos, ¿no? Y a lo mejor sí han visto a alguien en la calle que tiene un circulito como de color blanco, que mide aproximadamente
casi 2 centímetros, ¿no? Ese es el sensor de glucosa que normalmente lo ponemos en el brazo y que está conectado a un filamento, que un filamento no es una aguja, es como un alambrito chiquitito del tamaño de un cabello, que no nos lastima ni nada, y que está constantemente recibiendo las señales de, por así decirlo, de la glucosa, pero no necesariamente la glucosa de una venita chiquita, sino la glucosa que está circulando de un espacio que se llama espacio intersticial. Entonces, actualmente esos sensores nos sirven mucho para saber casi en tiempo real, la glucosa que tiene el paciente sin necesidad de que se esté picando. Ajá, entonces realmente resulta muy cómodo y yo prácticamente diría que es una necesidad para la gente que vive con diabetes tipo 1. Ajá, para la gente que vive con diabetes tipo 2 es una súper ayuda para que se conozcan, para ver cómo reaccionan a ciertos alimentos, a ciertas actividades. Ajá. Pero yo diría que nada más para ellos. Ok. Porque realmente sí es importante conocer cómo funciona y qué beneficios nos trae. Hay muchos estudios en los que nos dicen que los pacientes que viven con diabetes y utilizan estas herramientas mejoran su control glucémico. ¿Por qué? Porque ya saben cómo están y dicen, ay, a ver, se me subió mi azúcar con esto, ya sé que no, o ya sé que se me subió cuando hice esto, ya sé que me voy a cuidar, ¿no? Se empiezan a conocer mejor y eso ayuda mucho al control. O sea, no nada más es algo que nos imaginamos, es algo totalmente real. Ajá. Pero en las personas en las que no tienen el diagnóstico de diabetes, es difícil porque nos hemos dado cuenta que incluso las personas que no tienen diabetes tenemos variaciones en la glucosa y llegamos a tener picos. Ajá. Y muchos se está trabajando en la definición de qué es lo normal, porque todos tenemos picos, pero debemos de mantenernos en cierto rango de picos, por así decirlo, ¿no? Entonces, cuando no tenemos el diagnóstico de diabetes hecho, el tener tanta información nos pudiera generar, pues a veces angustia, cuando a lo mejor es totalmente normal. Entonces, ahí sí yo sugiero que solo sea para los pacientes que ya tienen el diagnóstico de diabetes. Pues el diagnóstico, para el diagnóstico, o sea, previo a que ya te han diagnosticado, cuando estás en el proceso de diagnóstico, sigue siendo recomendado lo que hemos hecho hasta ahora. La glicosilada sigue siendo el camino. ¿Cuál es el...? Realmente sí es una suma de varias cosas, porque puede ser desde la glucosa en ayuno, la hemoglobina glucosilada, al menos. Y sí considerar, porque hemos dejado mucho de lado, la curva de tolerancia a la glucosa. La curva de tolerancia a la glucosa es un examen en donde se les da a tomar a los pacientes una cierta cantidad de glucosa que nosotros ya conocemos. Ajá. Se la toman y les pedimos que estén sentados y les están constantemente tomando niveles de glucosa. Y nosotros como médicos ya sabemos cómo se comporta esa glucosa. ¿Qué curva tiene? ¿Cuánto tiempo se tarda en subir? ¿Y en qué momento ya debería estar normal? Y también es un estudio muy valioso. Y ahí sí yo sugeriría que hay que recordar que el diagnóstico de prediabetes es un diagnóstico de exclusión. ¿Qué estoy haciendo? Que el paciente no tiene diabetes. Entonces, si mi paciente pues tiene sus glucosas a lo mejor entre 100 y 126 y la hemoglobina glucosilada me queda duda, tiene a lo mejor 6.2, 6.3. Son pacientes que en la mayoría de los casos serían candidatos a que se les hiciera una curva de tolerancia a la glucosa. Y eso lo debe de evaluar el médico, porque hay pacientes que muchas veces ya tienen o se puede hacer un diagnóstico muy temprano de diabetes y por saltarnos algunos estudios no se hace ese diagnóstico. Ok. Cuéntame, ¿qué otro dispositivo, qué otra tecnología? Ya hablamos de fármacos y ya hablamos de el sensor de glucosa. Hablando de sensores, es bien importante porque me ha llegado a la consulta varios pacientes donde dicen, ay doctora, ¿qué cree? Es que vi en internet que estos como los de saturación. Los de saturación, pero me lo vendían como que
no tenía que picarme. Y le digo, no, porque era un pulsioxímetro, ese lo usamos para saber la saturación del paciente, o El sea, la pulso. oxigenación, el pulso, pero se los están vendiendo como si fueran sensores. Esos no son sensores, ni los de la muñeca, que también he visto que están muy de moda y que a lo mejor nosotros como médicos no nos llega esa información, no tenemos ese algoritmo, por así Claro, decirlo, sí. ¿no? Y aparece en el de la gente que vive con diabetes, pero no existen otros sensores, o sea, no hay, todos los sensores que hay, todos, tienen que tener cierto contacto con la persona, o sea, esto tiene el filamento que viene dentro del tejido de la grasita de la persona y ahí se queda. Ajá, durante 2 semanas. Y cada vez sí están haciendo nuevos sensores que duren de un mes, hay otros que van a durar 6 meses, hay otros que ya están haciendo que duren un año, ¿no? Entonces viene muy fuerte la tecnología alrededor de los sensores de glucosa. Pero todos van a tener un filamento. Ajá. Que debe de ir insertado Sí, que en debe de la ir grasa. ensartado en la grasita, Ok. ¿no? Esto de los relojes, las pulseras o los pulsioxímetros no miden la glucosa y eso hay que tener bien mucho cuidado porque a veces pues caemos en eso y ya nos compramos un aparato que no sirve porque lo vimos en alguien pues que se quiso aprovechar de los Claro. pacientes, ¿no? Para los pacientes que viven con diabetes tipo 1, pues está también las bombas de insulina o lo que conocemos como páncreas artificiales. Ah, ese es el páncreas artificial, una Exacto, bomba de insulina. exacto, Que les ¿no? está, bueno, tú nos explicas bien cómo funciona, pero me imagino que va dando dosis de insulina en un determinado tiempo, como que está programada. Exacto. O sea, las bombas de insulina no son recientes, de hecho tienen muchísimos años, pero pues cada vez ha mejorado la tecnología. Ya ha mejorado la tecnología en que sean más chiquitas y que a lo mejor tengan mejores algoritmos para que ayuden al paciente a que tengan un mejor control de glucosa. Y prácticamente, ¿qué tienen? Viene la bomba de insulina en donde vienen todas las opciones que el paciente puede dar, una cantidad de insulina. Ajá. Y además están conectados la mayoría, porque si no, pues sí deberían, con un otro aparato que está midiendo la cantidad de glucosa que tiene el paciente. Entonces, ¿realmente qué sería lo mejor? Lo mejor sería que nosotros no tuviéramos que pensar nada, ¿no? El problema que tienen los pacientes que viven con diabetes tipo 1 es que ellos no producen la insulina. ¿Qué es la insulina? La insulina es una hormona que cada vez que nosotros comemos se eleva nuestro azúcar y se eleva pues también la insulina para bajar ese nivel de azúcar. Entonces nosotros pues no tenemos que preocuparnos porque nuestro cuerpo lo hace. Pero en alguien que vive con diabetes tipo 1 no produce insulina y entonces si ellos comen una manzana, se tienen que inyectar la cantidad de insulina que su cuerpo necesita para bajar la glucosa que esa manzana les produjo. Ajá. Entonces tienen que hacer cálculos. Tienen que hacer cálculos de cuánta Ok. insulina les toca. Entonces, por qué es tan importante todo esto de los sensores para el paciente con diabetes tipo 1 y las bombas? Porque les facilita. O sea, un paciente que vive con diabetes tipo 1 se tiene que estar checando la glucosa, pues, de 6 a 9 veces mínimo al día para estar calculando cuánta insulina se tienen que estar inyectando, cómo quedaron, cómo va variando su glucosa. Y el tener la bomba les ayuda a mejorar esos cálculos, mejorar esa precisión, el tener ese monitoreo continuo de glucosa, pues les ayuda también a saber cómo está su glucosa. Pero, pues, ¿qué ha mejorado de las bombas conforme ha pasado el tiempo? Que ya son más exactas, ya no tienen que hacer tantos cálculos. En los pacientes que están iniciando, les puede sugerir el mismo aparato cómo aplicar la insulina, ajá, y se van volviendo muy expertos. Porque realmente la producción de insulina no es exacta, sí va cambiando dependiendo de los alimentos que consumimos. Y ya les sugieren, oye, ¿qué tal si yo te mando una curva que en lugar de que sea así, funcione más cuadrada porque te comiste esto? O sea, ¿no? ¿Le, Y le dices tu dieta? Perdóname que interrumpa ahí, Lucel. el paciente le tiene que mandar cuántos carbohidratos se inyectó. Ok. Ajá, pues a la bomba para que le ayude como tal con el cálculo.
y le sugiere, o sea, también puede sugerir, ¿no? Ciertos patrones de cómo se puede inyectar esa insulina. O sea, son cosas ya muy, muy avanzadas, ajá, que ayudan mucho al paciente que vive con diabetes tipo 1, mejorar el control que tiene de su glucosa, porque sí es muy complicado. Incluso hay pacientes que se frustran mucho porque dicen, es que, ¿qué hice? Porque yo como exactamente lo mismo, hice exactamente lo mismo, pero mi glucosa ayer estaba bien y hoy está pésima, ¿no? Pero es que la glucosa depende de muchas cosas. O sea, la glucosa depende de que si nos exaltamos, de si nos pusimos tristes, de si corrimos en la mañana, de si nos enfermamos. O sea, y eso todo lo hace nuestro cuerpo y en el paciente que vive con diabetes tipo 1, ellos lo tienen que simular. Por eso estos aparatos sí les ayudan mucho en mejorar el control. ¿Y en la diabetes tipo 2 también tienen funcionalidad? En la diabetes tipo 2, para los pacientes que utilizan insulina, también les ayudan. Y realmente no es tan complicado como el paciente que vive con diabetes tipo 1 porque resultan más una ayuda. Pero sí es mucho más fácil el control de un paciente que vive con diabetes tipo 2 que trae su bomba. Ok, no, fíjate que yo me imaginaba que era, o sea, al decir páncreas artificial, yo dije, ay, seguro te pones una bolsita, una cangurera, ya traes ahí tu páncreas y a vivir la vida, o sea, ya... Sí, y justo creo que es bien importante porque muchas veces por más que le decimos al paciente, oye, pero vas a tener que de todos modos hacer cálculos, de todos modos tienes que estar al pendiente y por eso es bien difícil la diabetes tipo 1 porque me ha tocado pacientes que dicen, bueno, yo compro mi máquina y me olvido, ya no hago nada, ¿no? Ya, mi vida como si nada, cuando no, sí tienen que estar todavía poniendo atención en los cálculos, qué es lo que comen, qué es lo que hacen. O sea, no se pueden olvidar de ponérselo y ya, decir, ay, que solito, ¿por qué no? Ok, entonces ya hablamos de fármacos, ya hablamos de los sensores. ¿Los sensores son el monitoreo continuo de El glucosa? monitoreo continuo de glucosa Ok, es con el sensor. con el sensor. Y ya hablamos de el páncreas artificial o las bombas de insulina. ¿Qué otro tenemos disponible que hay por ahí en el mercado? Pues, por ejemplo, también hay para la gente que a lo mejor, ya sea diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, utiliza insulina. Esas plumas no han llegado a México, pero existen, que nos van dando un conteo de cuántas unidades de insulina ya utilizamos, ¿no? O sea, por ejemplo, hay gente que dice, es que ya no me acuerdo si me lo puse o no, ¿no? Con estas plumas, pues uno vería, ay, sí me lo puse porque ya utilicé tantas unidades y aquí dice que ya me lo puse. Ok. Ajá, que también son como, pues, herramientas que pueden ayudar al paciente. Y actualmente, pues, también están, por ejemplo, las aplicaciones, que las aplicaciones de control glucémico muchas veces son hechas por también las mismas, los mismos, por así decirlo, que es que no son farmacéuticas, bueno, pero bueno. Fabricantes. Ujú. Los mismos fabricantes que hacen, por ejemplo, los glucómetros, que hacen los sensores de glucosa, tienen sus aplicaciones. Y entonces, por ejemplo, dicen, bueno, es que yo no tengo sensor por X, por Y, por alguna cuestión, ¿no? Pero el mismo glucómetro, hay fabricantes que ya tienen una aplicación y muchas veces ya también nos ayudan a que si las glucosas que ellos se llegan a checar zonas suficientes, también nos pueden dar ciertos parámetros que para los médicos pueden resultarnos muy útiles, ¿no? Ya nos arrojan otras cosas que antes no nos daban, ya nos dan rangos, ya nos dan ideas de cómo se comporta la glucosa en el paciente, ajá, entonces ahí pues cada vez estamos trabajando en ser más precisos. Ya antes nada más nos decía, pues la glucosa de la mañana o la glucosa de la noche. Cuando no, nosotros ahorita ya empezamos a hablar de rangos, cuánto tiempo el paciente estuvo en su rango de glucosa ideal, cuánto tiempo se pasó de ese rango, cuánto tiempo estuvo más abajo de ese rango por hipoglucemias, ¿no? Entonces ya no es necesario, bueno, más bien es el acompañamiento de estas herramientas ayudan mucho al paciente a que mejore su control de glucosa.
Ok. Oye, y con este boom que hay actualmente de la inteligencia artificial, ¿qué tanto se está involucrando? Porque la verdad es que la inteligencia artificial que nosotros conocemos, la generativa, pues es la punta del iceberg. O sea, es solamente lo que nosotros ya como usuarios de tecnología de a pie, pues tenemos alcance. Pero la inteligencia artificial abarca muchas cosas. ¿Has sabido de algo en lo que se está involucrando con el control de la diabetes? Sí, del control de la diabetes, sobre todo, realmente lo más complicado que existe es el paciente que vive con diabetes tipo uno. Ajá. Entonces, han tratado de ver cómo poder hacerle para que a ese paciente que sospechamos que le pueda dar diabetes, no le dé. O si ya le da, cómo podemos hacer un modelo de cómo Predice. que predice se va a comportar su glucosa. Ok. Ajá. Entonces, están trabajando en, digamos, en hacer como em, un gemelo que se comporte muy parecido a esa persona que vive con diabetes y nos ayuda a predecir cómo manejar ciertos rangos de insulina. Porque pues si aquí nos escucha alguien que vive con diabetes tipo uno y utiliza bomba, pues sabrá que hay muchas variaciones de insulina que tiene durante el día y que muchas veces es difícil ajustarlo. Pero si nos ayuda alguien y tenemos como ese modelo de, a ver, vamos a ver cómo nos va en tu gemelo hecho con IA, eso también pues sería de mucha ayuda, ¿no? Entonces sí, hay cosas que están saliendo, cada vez pues estamos tratando de evitar que los pacientes tengan más variaciones en su glucosa y mejorar la precisión de ese control. Ok. ¿Y algún spoiler que nos puedas dar? No, a lo mejor no relacionado a la inteligencia artificial, pero algo que hayas visto en otro país, que yo sé que tú estudias constantemente la forma de ayudar a los pacientes. ¿Alguna tecnología, algún spoiler que nos puedas traer de cosas que se están investigando, cosas que se están estudiando? De esas cosas que solo ustedes como especialistas saben y nosotros como pacientes, pues no, porque muchas veces no nos detenemos a leer artículos al respecto porque se están apenas estudiando con animales o algo por el estilo que nos puedas adelantar. Es que a mí realmente creo que lo más importante es la prevención. Ajá. Entonces, sobre todo en los pacientes que viven con diabetes tipo 2. Y a mí sí, con esto que estoy tan involucrada tanto en diabetes como en obesidad, a mí la verdad los medicamentos sí es algo que me han impresionado. Entonces, el control de la glucosa, antes decíamos, bueno, pues con que estén abajo de 7 de hemoglobina glucosilada, ¿no? Y ahora decimos, no, bueno, ya excelente que esté abajo de 6.5. Y realmente, con estos nuevos medicamentos se ha tenido se ha tenido que introducir un nuevo término que es que llevar al paciente a normoglucemia. Ajá. Hablar de normoglucemia, o sea que un paciente que tiene o vive con diabetes tipo 2 llegue a tener sus rangos de glucosa normal, como si ni tuviera diabetes. Y también la oportunidad de aquellos pacientes que tienen reciente diagnóstico de diabetes puedan tener una remisión de diabetes por los nuevos medicamentos que cada vez salen más y más. ¿Qué significa tener remisión? Que la diabetes se quede dormida. Ajá, y que no necesiten a lo mejor la cantidad de medicamentos que necesitaban antes, ¿no? En el caso de los pacientes con diabetes tipo uno, yo creo que hablando de prevención, se está trabajando en ellos, en cómo podemos hacer para que no les dé diabetes. Ajá. O sea, es un poco más complicado porque es una diabetes tipo uno, es una enfermedad que se da pues desde los primeros años de vida. Entonces, tenemos ver la forma de cómo sospechar y si el paciente empieza a tener cambios en sus glucosas, cómo podemos dar medicamento para evitar que les dé o retrasar la enfermedad lo más que se pueda. Eso sería como la prevención de ellos. Y en tratamiento de diabetes tipo uno sí lograr que cada vez el paciente tenga que hacer menos cálculos. O sea, yo no creo que hablar de que se tengan que poner en algún momento la bomba y que funcione solita, en algún momento se va a poder hacer, sí.
Ahorita todavía tienen que ellos registrar lo que comen, pero yo creo que en algún momento sí se va a poder lograr que ellos ya no tengan que hacer ningún cálculo, ¿no? Ok. No, vienen cosas interesantes que tenemos que estar ahí atentos. Yo también creo que, digo, no sé si tú piensas igual, pero siento que estamos viviendo la revolución en tratamientos de diabetes más grande después de la insulina. Yo también creo lo mismo. A mí, la verdad, me tiene muy impresionada porque, pues a lo mejor la insulina, decimos, bueno, fue muy importante Sí. en su momento, la metformina fue muy importante en su momento y lo sigue siendo, ¿no? Pero ahorita es que me parece, incluso para los médicos, está padre y es muy cansado porque no pasamos unas 2 semanas sin que salga un artículo nuevo de ya salió este medicamento, ya salió el otro, y ve los cambios que produce, y ya salió otro más, y el próximo año va a haber otro, ¿no? O sea, yo les decía a pacientes e incluso les decía a algunos médicos que a mí, ahorita hablando de lo más impresionante, creo que lo más impresionante que he visto y que ahorita no ha superado a nada es que están trabajando con medicamentos que sean agonistas de GLP-1 o derivados de agonistas de GLP-1 que nos ayuden a las personas que no viven con diabetes, pero tienen problemas de peso o de resistencia a la insulina, que les ayude con ese control. A los que tienen diabetes les ayude con el control de glucosa. Pero además que vengan mezclados con un medicamento que va a ayudar a que se construya músculo. Wow. Ajá, entonces, uno de los problemas que tenemos también con mucha gente es que tienen poco músculo. Y el músculo es bien importante también para el control de muchas cosas. Una de ellas es el control de la glucosa, ¿no? Decimos entre los médicos y les decimos a los pacientes que quien tiene mejor calidad de músculo y mejor cantidad de músculo es alguien que va a tener más salud y que va a vivir más. Entonces también es algo bien importante y hay gente que aunque haga dieta y haga ejercicio no tiene un buen crecimiento muscular porque también depende de la genética, Claro. ¿no? Entonces esta ayuda extra pues son cosas muy impactantes porque fueron cambios que no nada más tenemos los beneficios de una parte del medicamento, sino también de las de la parte muscular y son cosas que a lo mejor en 5 años ya vamos a poder tener. Wow, no, pues cuando sepas de la lista, me anotas. No, pues Tú me todos, cuelas. todos quedamos impactados. O sea, yo me acuerdo mucho de un doctor en Estados Unidos que salió y nos decía, es que ustedes cómo lo vieron, a mí me pareció impresionante, ¿no? Y nosotros así también, así, es que no. A mí, ahorita están mucho, yo siempre les digo que hablar de cuestiones de peso y estos medicamentos es un poco complicado. No es tan importante hablar de números, sino la mejoría que tiene el paciente en su enfermedad, ¿no? Ujú. Entonces, estos medicamentos de que bajan 50,000 kilos, bajaron 30,000 kilos, ¿hay alguien que los va a necesitar? Sí, pero no es lo más importante. O sea, cada cosa tiene su importancia. A mí me parece, por ejemplo, este tipo de combinaciones cosas que van a ser todavía mucho más importantes y que les pueden traer más salud pues a mucha gente, ¿no? Sí, en un tema más de salud que de estética, ¿no? De Sí, enfocarnos en el peso, la obesidad, etcétera. Porque si bien la obesidad es una enfermedad, lo decías, es más compleja, es más que es más solo peso, compleja. es más que solo grasa, ¿no? Hay muchas, es multifactorial, hay muchas cosas alrededor que se tienen que considerar y creo que estas combinaciones ofrecen pues una ventaja de salud que no se va a quedar ahí. O sea, estamos hablando también, aquí hemos tenido, de hecho, una de nuestras últimas temporadas hablamos de hecho, te voy a invitar más seguido, doctora, porque vienes a Sí. hablar de todo lo que tiene que ver con hormonas, porque están involucradas en absolutamente todo. A mí dígame, yo hablo y hablo. Tuvimos una temporada donde hablamos mucho de ortopedia y de cirugía articular y cosas así. Pues la mayoría de los ortopedistas vinieron a hablar de músculo, ¿no? Y no solamente de ese músculo que nos hace ver bien en la foto de Instagram, que yo estaba, cuando empezamos a hablar de eso, yo estaba apuntadísimo para ya poder presumir mis fotos en Instagram. Y ellos hablaban más de cómo se convierten en un vale para la vejez, ¿no? Entonces, imagínate que vas a poder tener algo que te va a ayudar a controlar la obesidad, a que si tienes algún
también alguna predisposición genética a la diabetes o prediabetes o resistencia a la insulina, pero aparte te van a generar músculo para que también tu futuro de salud esté un poco más asegurado, un poco más estable. Está, de veras, suena a ciencia ficción. O sea, Sí. que, ¿sabes qué me llego a preguntar muchas veces cuando veo desde cosas muy básicas como algunos, desde que tomamos proteína y creatina y cada vez tomamos más suplementos, ya aprobados obviamente, que están estudiados, etcétera, yo muchas veces llego a preguntarme, ¿algún día tú crees que vayamos a tomar solo cápsulas? O sea, que el tema de comida pase, que digo, estoy hablando a lo mejor de algo, te digo, de ciencia ficción en muchos años, que ya digamos, no, pues nada más te tomas este polvito, esta cápsula y asunto arreglado. Tu alimentación está cubierta. Yo creo que si no se detiene el problema en relación al peso, podemos caer en eso, pero eso no significa que sea lo más sano. Okay. Sí, lo más sano sigue siendo lo que obtenemos pues, de la naturaleza, ¿no? O sea, también hay mucha gente que me dice, doctora, es que ¿por qué me dice que puede ser algo genético si nadie en mi familia tuvo diabetes, si nadie en mi familia tuvo problemas de peso, ¿no? Cuando yo les digo, es que sí, pero ¿dónde tomaban leche? Iban a la leche y se las casi de la vaca, Sí, ¿no? la hervida que sacaban de la vaca. Exacto. Sí, sí, sí. La alimentación ha cambiado durante los últimos 100 años, más 150 años de forma impactante y todo lo abrimos de bolsitas. Y eso también tiene mucho que ver. Por eso digo que no necesariamente el hecho de llegar a algo así es que mejoremos. Sí, es positivo. Ajá, es positivo, ¿no? O sea, yo creo que más bien el uso si me preguntan cómo puedo yo mantener una alimentación saludable, hay que tratar de ir quitando todo lo que venga de bolsitas. Ajá, es mucho mejor lo que viene de cosas naturales. Entonces, por ejemplo, el uso de la proteína no es que sea mejor una proteína de polvo, es para complementar lo que a lo mejor no te estás pudiendo comer porque a lo mejor ya no te cabe, porque no te caben 3, 4 huevos que te tocan, ¿no? Es un complemento, pero no quiere decir que sea mejor. Ok. Sí, me estaba yo emocionando mucho con esa idea de ya vivir la película de, me tomé mi cápsula y ya no tengo que comer nada más, pero tienes razón, porque, Sí. pues sí, si no nuestra naturaleza no estaría hecha de esa manera, ¿no? O sea, si lo piensas desde algo básico, pues sí, la naturaleza nos ha dado muchas cosas para poder alimentarnos y estar saludables, solamente es cuestión de equilibrio, es que a veces queremos las cosas fáciles, y evidentemente tener un polvo y una cápsula es mucho más fácil que cocinar, y aparte estamos en esta era de la extrema productividad, del estrés, de correr para todos lados, que eso podría resultar en una solución, pero no quiere decir que seas realmente positivo. Tienes toda la razón. Oye, entrando en un tema un poco más polémico, con este tema de la tecnología, realmente nos está ayudando a democratizar el tratamiento de la diabetes para todos de manera general, o está ampliando la brecha del tratamiento de la diabetes por el tema de costos. Porque, pues de pronto la insulina ya es muy accesible. Ya la mayoría de las personas que se atienden, que tienen un tratamiento de diabetes, incluso en el sistema público, pues creo que si algo no nos ha faltado, que yo sepa recientemente o no se ha sabido, para este tratamiento de enfermedades crónico-degenerativas, pues es la insulina, ¿no? La insulina, los medicamentos. Pero, pues estos, ¿son agonistas o antagonistas? Agonistas. Agonistas del GLP-1, pues no están en el sistema público de salud todavía, ¿no? Un sensor, pues no creo, ¿no? Y ni siquiera, y te estoy hablando de hospitales, ya sabes, de estos que tenemos acá en la Ciudad de México, grandísimos, que se dedican a la investigación, reconocidos a nivel internacional, pues tampoco los tienen de manera así de, vamos a dárselos a los pacientes. ¿Qué tanto ves ese tema y qué tan lejos estamos? No quisiera entrar mucho en temas de política, pero realmente sí es algo que, por ejemplo, nosotros como endocrinólogos, hay grupos de trabajo que se dedican sobre todo a, pues también a hablar de qué es necesario para el tratamiento, ¿no? Entonces, obviamente ese tema ya se trató, en donde que sí hacer conscientes de que los pacientes necesitaban un tipo de sensor o necesitaban al menos que se les diera las tiras, sobre todo los pacientes que viven con diabetes tipo 1, porque si no, ¿cómo se van a checar? Se están tratando pues a ciegas su glucosa. Ajá.
Algo que sí es bien importante es que, pues, definitivamente la introducción de nuevos medicamentos, que no nada más están los agonistas de GLP-1, sino están también los inhibidores de ISGLT2, ¿no? Son otro tipo de medicamentos que también son muy buenos para el control de la glucosa. Que la realidad, o sea, insisto, yo no voy a hablar de política, pero ya se están dando en el sistema de salud. Tengo pacientes del IMSS, del ISSSTE, que ya tienen estos medicamentos. Incluso yo en el Instituto Nacional de Nutrición, en el que también tuve oportunidad de trabajar, sí me tocó pacientes que ya les estaban dando agonistas de GLP-1. Ajá. Ok. Los sensores de glucosa en un tiempo se estuvieron utilizando para los pacientes que estaban con COVID y estaban hospitalizados. Entonces, sí, cada vez tenemos más acceso. Definitivamente creo que falta todavía que se les dé a más poblaciones y en un futuro va a tener que ser así. ¿A qué voy? Pues a lo mejor alguien va a decir, oye, te veo desde Chiapas y a mí nada más me dan glibenclamida, ¿no? Claro. O sea, ¿cuándo me van a dar los nuevos? Eh, sí hay gente que ya tiene más acceso a estos medicamentos y yo creo que más bien tiene que llegar todavía a más poblaciones. Y yo creo que donde nos estamos quedando cortos un poco es en los pacientes que viven con diabetes tipo 1. Ahora, que si se va a ampliar o esto, pues sí depende de quién tenga a lo mejor la capacidad de comprarlo y quién no, pues es algo que pues pues no está bien, ¿no? Pero sí son, digamos, cosas que están muy caras. O sea, una bomba de insulina, si el paciente a lo mejor no tiene un seguro de gastos médicos, es muy difícil que lo adquiera, porque está casi al costo de, pues, de un carro, ¿no? Ahora, también es algo que les va a salir o les va a ayudar mucho a mejorar su glucosa. Entonces hay gente que hace el esfuerzo. Em, los sensores de glucosa también, a lo mejor dicen, no, es que está muy caro. Sí, pero un sensor de glucosa a lo mejor te ayuda a controlar mucho tu glucosa y te va a prevenir de que en 10 años tengas un problema de vista o problema de pie diabético porque mejoraste el control de tu glucosa. Entonces, son una inversión para también la gente que lo puede hacer, pero definitivamente así hay que verlo, como que es una inversión. Es una inversión y nos falta todavía un camino por recorrer para que sea adoptado por el sector público de salud. Yo creo que estas pruebas que hablas al final, pues así han empezado grandes avances o gran adopción de avances tecnológicos en el sector público, ¿no? Empezando a probar ahora en el COVID seguramente, digo, yo sé que si alguien no tiene duda de la ventaja que tienen todos estos dispositivos o esta tecnología, pues son los médicos, ¿no? Pero pues sí hay que ir demostrando un poco a las otras autoridades que a lo mejor no tienen este conocimiento científico, este conocimiento médico, de también irles presentando cuánto se pueden ahorrar, cuánto puede, o sea, toda la ventaja que puede traer, no solamente de salud, hay una ventaja en la prevención de tan solo lo que mencionabas ahorita. Si logras que un paciente no tenga pie diabético, evidentemente es un gasto menos para el sector público de curaciones, de tratamiento y hasta de cirugía, porque hay pacientes que lamentablemente terminan en la amputación de un miembro. Entonces, en lugar de eso, puedes de alguna manera prevenir y yo sé que es un trabajo largo y yo espero que pronto todos estos avances los podamos tener porque pues, lamentablemente es una enfermedad que sigue atacando a una gran parte de la población y nuestro país, no sé si nuestro país sé que se estaba peleando por ahí con Estados Unidos para ser el número 1, no sé en qué lugar estamos actualmente de diabetes. De diabetes, ese sí te lo voy A investigar. te lo voy a investigar, Sí, no te porque sí se preocupes. está constantemente moviendo, Sí, ¿eh? estábamos constantemente en Ajá, el 1, el 2, casi siempre con Estados Unidos. ajá. Pero más bien también ese es de obesidad. De obesidad. Ajá, Ujú. porque sin diabetes estamos un poquito más abajo. Ah, ok. En obesidad es el que nos estamos también peleando y que fue de hecho que bajó obesidad infantil. Estábamos en el número 1 y ya bajó hasta el número 8. O sea, se disminuyó el avance, la progresión. Y en obesidad en adultos hemos estado en el lugar 1 y nos hemos bajado al lugar 5. También ha ido Ok. moviéndose.
Tal vez lo estoy confundiendo entonces con el de obesidad, pero al final pues sí es una enfermedad que trae varios problemas tiene varias consecuencias también dentro de la salud y que pues ojalá las autoridades lo tomen en cuenta para que pronto lo tengamos. Doctora, ¿en qué paciente piensas? ¿Qué paciente te viene a la mente cuando recuerdas alguna tecnología que realmente le cambió la vida? Hablando de tecnologías como tal, digamos, es que justo yo les digo, pensamos que tecnologías solo son aparatos, pero voy a hablar específicamente de aparatos. Creo que los sensores de glucosa a mí me parecen muy impresionantes porque, sobre todo en los pacientes que viven con diabetes tipo 1, el presentarlo es un sensor. Dicen, es que yo no sabía que mi glucosa estaba así, ¿no? Y les ayuda mucho a lograr controlarse, a lograr el control de su glucosa. Entonces, pues sí he tenido muchos pacientes que viven con diabetes tipo 1 que a lo mejor dicen, es que, pues yo me ponía mi insulina, pero yo no sabía que, pues, que comía esto y se subía y que hacía esto y que bajaba. Y a veces les resulta un poco frustrante, pero ya después se acostumbran a ir conociendo cómo está su glucosa y les ayuda muchísimo. O sea, sí, insisto, hay gente que a lo mejor dice, no, yo eso no me lo voy a comprar, ¿no? Pero hemos tenido casos de gente de muy bajos recursos que ha hecho el esfuerzo de comprar un sensor porque viven con diabetes tipo 1 y han mejorado mucho su control de diabetes. O sea, sí. Ese sería el caso que más te ha marcado. O sea, una persona que ha hecho esfuerzo por tener su monitoreo continuo, y eso realmente le cambió la vida. Sí, Ok. ¿no? Ahora, hablando de medicamentos, hablando de las tecnologías de los nuevos medicamentos, no sé, es que es muy difícil acordarse de solo un caso porque podría poner ejemplos de personas en donde me han dicho es que yo nunca había estado bien controlada. O sea, ahorita me acordé de una paciente que le ponían como 80 unidades de insulina. 80 unidades de insulina. O sea, y aún así, las glucosas descontroladas, ¿no? Y me decía, es que ya es mi última opción. Ya, o sea, ya no sé a quién recurrir, qué hacer. Y ahora con los nuevos medicamentos, se logró quitar la insulina. Ya no usa insulina. Ya solo lo tenemos con puros medicamentos orales y medicamentos inyectados. O sea, estos nuevos agonistas de GLP-1, ¿no? Otra paciente, igual mismo caso, 40 unidades de insulina, descontrolada, y igual mismo, es que me decía, yo pensé que nunca me iba a poder controlar, porque aparte muy aplicados en su forma de comer, igual se quitó insulina, ¿no? Lo que quiere decir que nosotros hacemos pruebas para ver si el paciente requiere o no requiere esa insulina. Así yo me doy cuenta si se la puedo quitar o no, ¿no? O sea, hay mucha gente que en su momento tuvo que ser tratada con insulina porque no teníamos estos medicamentos que nos ayudaban pues a control de la glucosa. Entonces son cosas muy impactantes porque es gente que dice, es que yo pensé que ya nunca me iba a controlar, ¿no? Yo pensé que esto nunca se iba a poder, o sea, que les cambia la vida por completo. Sí, tienes razón. Yo conozco a muchos, incluso muchos seguidores que nos escriben con este tema de diabetes. Mm, muchos creen que así es. O sea, que así es la diabetes. Nunca voy a estar bien, nunca. Porque aparte, obviamente estos picos de glucosa, estos picos de insulina generan síntomas, ¿no? Yo he visto pacientes con la boca seca, ¿no? Por alguna de estas. Y viven constantemente así. O sea, es como, pues es que tengo diabetes, o sea, es mi modus vivendi. ¿Por qué? Porque tengo diabetes. Y se acostumbran a que eso no va a mejorar. Entonces sí, me imagino que debe ser muy impactante incluso para ellos decir, ¿cómo? Esto de la boca seca, esto del cansancio, esto no es normal, o sea, puedo vivir de manera más, pues de por sí estos medicamentos como la insulina, la metformina, etcétera, trajeron un cambio importante. Imagínate vivir todavía más de manera normal, ¿no? Eso les debe cambiar completamente la existencia. Sí, y ahí sí es donde muchas veces les digo, primero los invito a que se acerquen a un médico que les ayude a conocer su enfermedad, porque sí se pueden hacer muchas cosas. A veces como que nos da miedo.
Y tenemos el miedo de yo no quiero ir al doctor porque no me quiero enfrentar a esa situación de que a lo mejor me diga que mi glucosa está mal, que a lo mejor me digan que me va a pasar algo, que me regañen, ¿no? Y muchas veces por el miedo no nos acercamos o nos tardamos mucho tiempo para poder acercarnos a que nos ayuden a controlarnos. Y no quiero decir que no haya casos difíciles, yo creo que hay casos que son complicados, pero siempre, siempre hay algo que se puede hacer, hay algo que se puede mejorar, hay algo en lo que se puede trabajar. Ajá. Entonces, yo siempre digo, primer paso es quitarse uno como paciente el miedo. Y la gente que está, como que le gusta conocer, ya lleva un paso adelante, ¿no? Sí, que quiere conocer su enfermedad y los tratamientos disponibles. Exacto. Claro que sí. Doctora, permítanos conocer un poquito más a Fátima con la siguiente pregunta, como para generar esta conexión con todas las personas que nos ven. Si tu historia de vida fuera un libro, ¿no? De esos que hay que leer capítulos, páginas, ¿cuál sería el capítulo que no deberíamos perdernos? Ay, no, está complicado, ¿eh? Porque yo diría, si me pongo a recordar, he tenido la fortuna de siempre hacer lo que me ha gustado. Entonces, yo diría que todo desde lo que he estudiado de medicina está muy padre. Sería como un capítulo, la medicina, ¿no? Ese capítulo es el que no habría que brincarse. Sí. Me gusta mucho, doctora. Oye, muchas gracias por este tiempo, gracias por dedicarnos, pues yo sé, parte de tu tiempo, pero también parte de tus conocimientos, una pizquita, porque yo sé que sabes mucho, yo algo, digo, respeto todas las especialidades médicas, pero la endocrinología siempre me ha parecido algo complicadísimo, y respeto mucho eso, respeto mucho tu trayectoria, y por eso es que aquí en Innovate con Medical nos sentimos muy orgullosos, de que estés aquí, nos sentimos honrados de tenerte acá, de tener una personalidad como tú, y prometo que para otras, si tú quieres, para otras temporadas, nos encantaría tenerte por acá platicando de más y más temas. Lamentablemente muchas enfermedades están relacionadas a la diabetes y a la obesidad, entonces seguramente en otras temporadas pues tendremos que hablar de estos temas y ojalá quieras acompañarnos, pero por lo pronto, por este episodio, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Nada más sí me gustaría concluir. Comenté eso porque realmente estamos muy... La endocrinología abarca muchas cosas y parte de la medicina también tiene que ver con nuestras vidas. O sea, ya la medicina es parte de nosotros y me ha acercado a conocer pacientes, a conocer a mis amigos, a conocer gente, a conocer partes del mundo. Entonces, y estamos muy involucrados porque también nosotros a veces tenemos algo relacionado a, por ejemplo, de la endocrinología, siempre hay alguien que tiene problemas de la diabetes. Nosotros también tenemos problemas a veces que de peso, o tenemos diabetes, o tenemos problemas de fertilidad. Entonces, la endocrinología es bien bonita, de verdad. Y yo sé que si nos acercamos contigo, vamos a conocerla de una manera diferente, bonita y aprendiendo. Porque creo que aprender de endocrinología básica, sí, endocrinología para pacientes, creo que nos ayuda mucho a cuidar de nuestra salud. Sí, eso sí. Justo, ¿dónde podemos encontrarte? ¿Dónde podemos conseguir una cita en caso de que queramos consultar contigo? ¿Tus redes sociales? ¿Dónde te podemos encontrar? Ahorita, lamentablemente, tengo mis citas de primera vez cerradas porque estamos saturados. Pero yo espero poder abrir nuevos lugares o ir abriendo con tiempo. Apenas estamos abriendo las redes sociales en Instagram, que me pueden encontrar como dra.fatimarodríguez, o en internet buscar la página de internet doctora Fátima Rodríguez. Hay una página de internet. Tenemos un podcast con varios endocrinólogos, también expertos, que se llama Endocrinamente, que está en YouTube y Spotify, y se hace un programa mensual, y también cualquiera de esas vías nos pueden contactar. Perfecto, bueno, si ya escucharon, pues aquí nos está dejando sus redes la doctora, dra.fatimarodríguez. Ahí la pueden encontrar en Instagram, pero sobre todo en su sitio web, ahí la pueden encontrar como fatimarodríguez.com. Sí, doctora Fátima Rodríguez. Doctorafatimarodríguez.com, ahí la encuentran en su sitio web. Y también váyanse a echar un clavado a escuchar Endocrinamente. Endocrinamente. ¡Guau, qué padre! Me gusta mucho. Pues por ahí vayan, búsquenla. Y digo,
nos da mucho gusto que tengas tanto trabajo, ¿no? Esperemos que pues ya pronto haya también espacio para que nuestros pacientes, nuestros seguidores, es decir, nuestra comunidad, pueda también, si tiene dudas, pueda acercarse contigo a tener una consulta. Sí, muchas gracias. En el caso de nosotros, ya sabes que nos pueden encontrar en Innóvate con Medical. Estamos en Instagram, estamos en TikTok y desde luego aquí en YouTube. Si tú nos estás viendo a través de YouTube, oye, por favor, dale suscribir, déjanos un comentario, activa la campanita, dale like y comparte este episodio. Imagínate cuántas personas que tienen diabetes necesitan este episodio, así es que por favor ayúdanos compartiéndolo y también todo lo demás que ya les dije, sobre todo el like, la campanita, bueno, todo lo que hay que hacer en YouTube. Y si nos está escuchando a través de Spotify, no olvide calificarnos con 5 estrellas y dejarnos también sus comentarios por allá, que pues los estaremos leyendo ahí con sus sugerencias, con todo el feedback que nos quieran dar sobre este espacio que está diseñado para ustedes. También los invito a que sigan las redes sociales de MSG y de Andre Productos, que son las empresas que hacen posible que nosotros estemos aquí platicando con usted y le sigamos trayendo a los mejores especialistas para platicarles más y más sobre pues sobre cómo cuidar nuestra salud, sobre esta información de cómo seguir cuidándonos. Y pues creo que eso sería todo, doctor. Otra vez, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Recuerden lo que siempre les decimos en este espacio. Un podcast o un video en redes sociales no sustituye la cita con un especialista. Nos vemos la próxima. Bye bye. Recuerda, el contenido de este podcast o video no pretende sustituir una consulta o considerarse como consejo médico. Producido por Medical Corporation Group y Andre Productos Desechables.